Buenas tardes, amigos y hermanos, el Señor los bendiga. Como decía nuestro hermano, es un privilegio y es únicamente por la gracia del Señor que podemos compartir su día, que podemos permanecer tanto en la mañana como en la tarde escuchando su palabra, escuchando su voz. Ruego que me acompañen a la lectura, es corta, pero vamos allí a Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oremos. Señor eterno, gracias, Padre, damos porque eres tú quien edificas a tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Eres tú quien nos enseña todas las cosas, Señor, necesarias para nuestro fortalecimiento, para establecer, Señor, a tu iglesia. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas a edificarnos unos a otros, a amarnos unos a otros y a realizar todas estas acciones, Señor, que te honran, Padre, que nos unen, Señor. Rogamos que nos concedas unidad, Señor. Rogamos que nos permitas ser unánimes, pensar y sentir una misma cosa de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendice también esta enseñanza, Señor, en esta tarde. Obra en nuestros corazones y también permite que entendamos mejor tu voluntad para nosotros. Rogamos estas cosas por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como saben, estamos haciendo esta serie los unos a los otros, en donde hemos visto que el Señor quiere que unos a otros estemos trabajando en la iglesia para crecer, para poder ser edificados, establecidos, porque la iglesia no son un montón de ruedas sueltas, ni de partes del cuerpo separadas entre sí, sino que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y para poder crecer y edificarnos debemos hacer esto que hemos aprendido los unos a los otros o recíprocamente. Hemos dicho que la principal de estas acciones es amarnos. Todo está allí relacionado con el amor. Tiene que estar unido a esto, al amor, porque en primera medida Cristo nos amó. Y así, por esto, de esta manera, por el amor del Padre, por el amor de Cristo, hemos sido unidos en este cuerpo. Debemos amarnos los unos a los otros, no con un amor sentimental, como dijimos, no simplemente con cariñitos, sino con acciones claras que demuestren nuestro amor. Dentro de estas acciones hemos visto soportarnos, perdonarnos, servirnos, animarnos. Hemos visto las cualidades del amor. Hemos visto que debemos recibirnos o aceptarnos, como estudiábamos también esta palabra. Hospedarnos, saludarnos, darnos muestras de amor y de unidad. Y todo esto también encerrado, como habíamos dicho anteriormente, en amarnos unos a otros. Estamos prontos a culminar esta serie y hoy estaremos meditando acerca de amonestarnos unos a otros o amonestándonos unos a otros. Recuerden lo que hemos dicho desde el puro principio, ¿sí?
Estas acciones y el hecho de que estas acciones se nos muestren al lado de esta palabra unos a otros, indica que no es deber de uno solo en la iglesia de hacerlo, que no es deber de los pastores, del liderazgo, de los varones, o por ejemplo, en algunos casos, algunas personas dirán, no, las únicas que tienen que servir son las mujeres. No, esta es una labor unos a otros. Son acciones recíprocas. Yo amonesto, a mí me amonestan. Yo sirvo, a mí me sirven. Yo amo, me aman. Y así el Señor va dando crecimiento y nos une en un solo cuerpo cada día más para que estemos pensando y sintiendo una misma cosa. Para comenzar, vamos a preguntar en primer lugar, o primero, ¿qué es amonestarnos unos a otros? Vamos a ver diferentes pasajes que nos hablan de esto. Ya leímos el principal, que lo he escogido como principal justamente porque incluye esta frase de unos a los otros. Justamente porque va acorde a todo lo que hemos aprendido unos a otros. Sin embargo, hay varios pasajes que utilizan las palabras que usa la Escritura y que se traducen como amonestarnos. Es curioso ver que amonestarnos en la Biblia no se expresa con una sola palabra, sino que hay varias palabras que de alguna manera expresan esta acción y se traducen como amonestarnos. Entonces, si quieren poner allí primero que es amonestarnos unos a otros, es dar una advertencia o instrucción correctiva. Es dar una advertencia o instrucción correctiva. Hay dos de las palabras que usa la Biblia que expresan esto. Una de ellas está en el pasaje que acabamos de leer, el de Romanos, que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, ya les dije, es dar una advertencia, una instrucción correctiva. De una forma más específica, el léxico nos dice lo siguiente. Dice que esta palabra siempre trae la idea de una advertencia, de una instrucción correctiva impartida por el bien del oyente. Es por el bien del oyente. Presupone una norma moral arraigada en la voluntad revelada de Dios y tiene como objetivo restaurar o fortalecer el caminar del oyente con el Señor. Ahora, ¿por qué las estamos definiendo de esta manera? Porque si cuando estudiamos exhortarnos unos a otros, dijimos exhortar no es regañar, pues estamos viendo acá que en este sentido la amonestación no es un regaño. Tenemos que obviamente ser equilibrados, pero acá vemos que es una advertencia o una instrucción correctiva. Se imparte por el bien del oyente, no se imparte porque sí, no es para hacerle sentir mal. De hecho, en Romanos dijimos que el apóstol dice que ellos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Miren que en el léxico dice que presupone una norma moral arraigada en la voluntad revelada de Dios. Es decir, que para poder dar esta advertencia o para poder dar esta instrucción correctiva no podemos separarnos de la Biblia. ¿Sí? Se presupone una norma moral.
pero con el objetivo de restaurar o fortalecer el caminar del oyente. Podemos también ver otro pasaje que habla de esto. Vamos allí a Hechos capítulo 20, verso 31. Hechos 20, 31. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tengan en mente la definición que dijimos, ¿cierto? Es una advertencia, una instrucción correctiva. Imagínense si decimos que amonestar es regañar. Sí, tal cual, regañar. Está diciendo Pablo que por 3 años, de noche y de día, los estuvo regañando a cada uno en todo momento. No, les estaba dando advertencias, los estaba instruyendo, los estaba corrigiendo para mostrarles cómo era que debían andar, cómo era la ley de Dios, les estaba mostrando la voluntad revelada de Dios y estaba fortaleciendo su caminar. Recuerden que este pasaje de Hechos 20, Pablo les está hablando a los ancianos, les está hablando a pastores. A los pastores les está diciendo, velen, estén alerta, acuérdense de todas las cosas con los que los he amonestado. ¿Qué les está diciendo? ¿Acuérdense de todos los regaños que les metí? No, acuérdense de la instrucción, acuérdense de las advertencias para que así puedan entonces, pastorear el rebaño correctamente. Eso es lo que les está diciendo. Veamos la otra palabra. La otra palabra es un poco más compleja porque tiene diferentes traducciones que no necesariamente implican amonestar, pero cuando vemos su significado de amonestar, dice que es amonestar sobre la base de un estándar válido, similar al anterior, ¿sí? Principalmente se usa acerca de Dios advirtiendo a las personas. Principalmente se usa acerca de Dios advirtiendo a las personas. Otro diccionario dice que esta palabra refiere una comunicación autoritaria que dirige o advierte. O sea, anteriormente decíamos, bueno, es una advertencia, una instrucción correctiva. En esta palabra específica nos está hablando también de autoridad. Quien hace esta advertencia es una persona con autoridad y principalmente la usan de parte de Dios. Veamos 2 pasajes que la muestran de esta manera. Podemos verla, por ejemplo, en Mateo 2:12. Mateo 2:12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la palabra? Ahí, siendo avisados por revelación. Es decir, miren que acá es un uso más común, ¿sí? Se les dio una advertencia de que, aquí está hablando de los Reyes Magos, ¿cierto? Que no volvieran, ¿sí?, pasando por Herodes, sino que fueran por otro camino. Es una advertencia. En este caso es una advertencia más general. Veamos el siguiente pasaje, Hebreos 12, verso 25.
Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando un anuncio, ¿cierto? Una advertencia, pero con la autoridad del cielo. Les está advirtiendo a estas personas, ¿cierto? Recuerden que en este capítulo viene hablando de los que rechazan al Señor, aquellos que se endurecen, aquellos que se apartan del Señor y que incluso endurecen sus corazones hacia Él. Así que la advertencia aquí del autor es: tengan cuidado y no desechen al que habla. No desechen estas palabras, no desechen las cosas que se les han enseñado acá. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desechara al que los amonestaba en la tierra, a todos los profetas que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desechamos las amonestaciones o las advertencias con autoridad que se hacen desde los cielos. O sea, a esto le añadimos ahora un asunto de autoridad, una advertencia autoritativa. B, podemos decir también que es un llamado de atención instructivo o correctivo. Entonces, A era dar una advertencia o instrucción correctiva. B es un llamado de atención instructivo o correctivo. Esta es otra palabra que dice en el léxico que los escritos apostólicos muestran esta palabra como una expresión intencionada destinada a moldear la mente y la voluntad hacia una obediencia que honra a Cristo. No se trata ni de mera información ni de una censura severa. Entonces, amonestar no es simplemente dar un montón de información. Esto es lo que usted tiene que hacer. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. No es dar una censura severa. ¿Por qué hizo esto? No haga esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Sino que dice acá se refiere a una intervención llena de gracia que corrige, advierte y guía. Así que es un llamado de atención instructivo. Es llamar la atención de la persona, pero para instruirla, para guiarla por el camino que debe seguir. Dice el diccionario acá que el término combina las ideas de mente y de colocar. Mente y colocar en el camino. Prevé que la verdad se establezca en el interior de la persona para que su conducta se alinee con esta verdad o con el Evangelio. Ahora, yo sé, estas definiciones están allá muy teóricas. Esta palabra es la que se nos usa para dar el mandato a los padres en Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es eso de criar a los hijos en amonestación del Señor? ¿Es estarlos regañando constantemente por todo lo que hacen? ¿Es estar censurándolos constantemente por sus desobediencias? No estamos diciendo que se deje pasar la desobediencia, pero noten que en esta palabra nos está mostrando un llamado de atención
No necesariamente es un regaño, es llamar la atención de la persona con el fin de instruirla o corregirla. Tiene que ver con la información, tiene que ver con acercarse a la persona con gracia a corregir, advertir y guiar. No es simplemente dar rejo, como dirían por ahí. Tiene que ver con información, tiene que ver con guiar, tiene que ver con instruir, corregir, llevar por el camino correcto. Porque en términos de nuestros hijos está claro que si únicamente los estamos regañando, ellos no van a saber por qué camino han de andar. Debemos llamar su atención, decirle esto es lo que tiene que hacer, advertirles, te dije que hicieras esto, ¿cierto? En determinado tiempo corregirlos para que anden por ahí, cuando sea necesario censurarlos, cuando sea necesario regañarlos porque no lo están haciendo, se hace, pero con el propósito de que ellos puedan entender qué camino han de seguir. No es simplemente regañarlos por regañarlos. No es subir la voz por subir la voz. No es porque momentánea y externamente haga lo que yo digo o acepte lo que yo digo. Es poder ganar su corazón para que ellos anden por ese camino. Vemos el uso de esta palabra también en 1 Corintios 10:11. Primera los Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de lo que les sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, estas cosas que les sucedieron a ellos están como ejemplos y están escritas para amonestarnos. Es decir, para que nos sintamos regañados cada vez. No, para que sintamos un llamado de atención, una alerta, para que digamos, eso que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Para que digamos, eso que les pasó a ellos es una advertencia. Es una llamada de alerta, es una campana que nos debe poner juiciosos a analizar la verdad del Señor y ver por qué camino andar. Asimismo, esta palabra se usa en Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Parece una instrucción fuerte, ¿cierto? Deséchelo, o sea, póngalo de lado. Pero miren que es algo grave causar divisiones en la iglesia, por un lado. Por otro lado, se le ha dado una y otra amonestación. ¿Qué está diciendo? Que si alguien notamos que está causando divisiones, lo cojamos a punta de regaños. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué se le ocurre decir eso? ¿Eso no sirve para nada? Etcétera. No nos está diciendo eso. Se le están dando advertencias. Una advertencia que instruye. Una advertencia que muestra por qué no deben haber divisiones en la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo con Cristo. Porque si es un cuerpo no puede estar dividida, ¿cierto? Y luego de una y otra advertencia, luego de una y otra vez que se le suena la campana y se le dice, tenga cuidado que usted con esto está causando división, entonces si no atiende, desecha. Una
forma de disciplina, excluirlo. Entender lo que se hace en la amonestación nos ayuda a entender mejor el mandato acá. Porque si entendemos amonestación como regaño, entonces pues los pastores vivirían detrás de nosotros en todo momento regañándonos. Pero esa no es la idea. La idea es advertir acerca de las consecuencias dañinas de nuestras acciones para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, llamar la atención, sonar la campanita para que se corrija la conducta o la actitud y pues para que crezcamos. Segundo, ¿cómo debemos amonestarnos? Podemos decir que amonestar va acompañado de enseñar. Por lo mismo que dijimos, no es solo dar una advertencia, sonar una campana, sino es también que esta advertencia vaya acompañada de una instrucción, y eso nos lo muestra también la Biblia en diversos pasajes. Podemos ir a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Primero, ¿qué vemos allí? Que Pablo anuncia a Cristo a todo hombre. Bueno, eso ya lo sabemos. El evangelio hay que anunciárselo a todo hombre. Pero si entendemos amonestar como regañar, una persona nos pondrá atención al predicar el evangelio de Cristo si lo estamos regañando. Deje de ser pecador, usted es un perdido, hijo del infierno. Eso no es lo que está diciendo acá. Está amonestando, es decir, está dando advertencias a los hombres. Si usted sigue por ese camino, si sigue practicando esos pecados, si sigue conduciéndose de esa manera, no le va a ir bien. Hay un juicio. Eso hay que hacer. Pero miren también que junta esto con enseñar. Anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando. Porque no simplemente podemos decir, advirtiéndole a alguien, ese camino por el que usted va es camino de muerte. Ese camino lo llevará a un mal lugar. Ese camino o esas acciones que usted está emprendiendo son malas, sino que tenemos que enseñar cuáles son las buenas. No simplemente la Biblia apunta a nuestros corazones mostrando el pecado, sino que también nos da luz hacia qué debemos hacer, hacia quién debemos ir, que es Cristo. Así que amonestar y enseñar van juntos. En este caso estamos hablando de la predicación del Evangelio. Anunciar a Cristo amonestando y enseñando en toda sabiduría, dice también. No podemos enseñar simplemente pues un montón de contenido sin sabiduría. Cada cual, dependiendo de la situación, la circunstancia, debemos presentarle la palabra de Dios correctamente, sabiamente, con el fin, dice acá, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que anunciar el Evangelio incluye amonestación, pero no incluye estar regañando a las personas por sus pecados, sino advirtiéndoles de sus prácticas y enseñándoles lo que deben hacer, enseñándoles acerca del arrepentimiento. Veamos Colosenses 3:16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuál es el mandato acá? ¿Exhortarnos? No, el mandato principal acá es que nos llenemos de la palabra de Cristo. El mandato aquí es que hagamos que la palabra de Cristo, la Biblia, habite, more en nosotros en abundancia. Y en la medida en que está en nosotros en abundancia, entonces ahora vamos a enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Nuevamente, estamos mostrando que la exhortación, esta palabra que habla aquí, exhortar, en el original es amonestar. Ha sido traducida allí como exhortar, pero no fue la misma que vimos anteriormente, que era animar. Esta es amonestar. Así que lo que nos está mostrando acá es que amonestar va junto con enseñar y ha de hacerse en toda sabiduría. Noten que esta también involucra la reciprocidad de la relación entre los miembros de la iglesia, es decir, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Así que, volviendo a él, ¿qué vemos? Como resultado de que la palabra de Cristo mora en nosotros abundantemente, nos debemos enseñar y exhortar, es decir, amonestar unos a otros. Como resultado de que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente. Es decir, si vamos a ir a llamarle la atención a un hermano o a darle una advertencia de algo, pero lo que le vamos a decir no está lleno de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no mora en mí abundantemente, o lo que le voy a decir es simplemente mi opinión personal, sin estar fundamentada en ninguna manera en la Biblia, eso no es una exhortación, una amonestación correcta. Tiene que ir acompañada de enseñanza y tiene que ser hecha en toda sabiduría. Es decir, yo puedo tener la razón, pero si no estoy acudiendo y acercándome con sabiduría a la persona, puede que realmente la persona no saque provecho de eso. Puede que en su mente o en su corazón quede la sensación de que algo hice mal y al hermano no le pareció, pero no fue enseñado, no sabe cómo corregir su camino, o no sabe a la luz de su camino, no sabe a la luz de la Escritura que su camino está incorrecto y por lo tanto no sabe cómo corregirlo. No podemos entonces ir a amonestar a otro si lo que le vamos a decir no viene de la palabra de Cristo. Si voy a amonestar a otro y simplemente es porque a mí no me gustó, según mis gustos, mis costumbres, mi percepción, eso no es una amonestación que va a aportar a la edificación ni a la santificación de la persona. Tengo que estar lleno de la palabra de Cristo. Es decir, tengo que esforzarme más por estudiar la palabra y de esa manera poder ir y acercarme a los hermanos. Debo tener sabiduría para hacerlo, en términos de prudencia, del momento adecuado, de no estar lleno de ira o indignación para hacerlo. Claro, las actitudes o acciones de los otros, de mis hermanos en la iglesia, pueden causar un enojo en mí, si la persona se está comportando pecaminosamente. Pueden causar indignación en alguien, pero si yo voy a ir a llamarle la atención y lo único que muestro es mi ira y mi indignación, la persona no va a aprender, no va a entender qué es lo que está haciendo mal. Así que debemos hacerlo con sabiduría. Debemos orar a nuestro Señor, que de quien proviene la sabiduría, que nos provea sabiduría para esos momentos, para poder hacerlo correctamente.
La amonestación no puede darse sin una enseñanza sabia. A veces puede que sea correcto lo que yo quiero decir, pero si no lo digo en una forma sabia, si lo digo con un tono inadecuado, o si en mis palabras no hubo gracia, como de alguna manera también decíamos en la exhortación, entonces pues esas palabras no van a ser igualmente provechosas. Eclesiastés 10:12 dice lo siguiente: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y si al ir a amonestar a un hermano terminó generando más conflictos, ¿realmente eso aporta a la edificación de la iglesia y a unirnos en un solo cuerpo con Cristo, en Cristo? No. Pero ¿por qué es eso? ¿Porque amonestar es malo? ¿Porque darle una advertencia al hermano es malo? No. Puede ser porque yo no lo hice con la palabra de Cristo, abundando en la palabra de Cristo, o no lo hice con sabiduría. Así que debemos rogar al Padre de las luces, de quien desciende todo don perfecto, que nos dé esa sabiduría. B. Estando llenos de bondad y conocimiento. Entonces dijimos, ¿cómo debemos amonestarnos? Amonestarnos debe ir acompañado de enseñarnos y debe ir acompañado de sabiduría. B, estando llenos de bondad y conocimiento. Casi que estamos diciendo lo mismo, pero estamos tomando las palabras que tiene el pasaje en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Ellos tienen alguna bondad? No, ¿cierto? Ellos están llenos de bondad. ¿Tienen algo de conocimiento? No, están llenos de conocimiento. ¿Y de qué conocimiento están llenos? ¿De la sabiduría popular, como dicen por ahí? ¿De la experiencia de haber criado 15 hijos? No, si nos está hablando del conocimiento, es del conocimiento de la Escritura. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Él está seguro de ellos, de que la madurez cristiana de ellos ha llegado hasta tal punto de que ellos están llenos de bondad, de bien, de amabilidad, de gracia, de sabiduría y además con el conocimiento bíblico necesario, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. ¿Notan el orden de la frase? Él está seguro que están llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que pueden. Pongámoslo al revés. Y si alguien no es bondadoso o no sabe realmente de la palabra de Dios, ¿pudiera amonestar a otro? No, ¿cierto? No sería lo correcto. ¿No es esto una de las causas muchas veces de conflictos y dificultades en la iglesia? Porque alguien sin bondad se acercó a otro a amonestarlo, pero pues resultó ofendiéndolo. O resultaron ofendiéndose, ¿no? Porque pues estamos hablando de ir a amonestar, pero también esto tiene que ver con quién es amonestado, quién recibe la advertencia, quién recibe este llamado de atención. Muchas veces cuando no hay bondad, no se hace con sabiduría y mucho menos con el conocimiento de la Biblia, mostrando la palabra de Cristo y los pasajes, la persona simplemente se cierra, ¿cierto? La persona no va a escuchar. Entonces, a esto va el asunto. ¿Cómo debemos amonestarnos?
estando llenos de bondad y llenos de conocimiento. Porque si no estamos llenos de bondad y llenos de conocimiento, no podemos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Si ellos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de esa manera, por consecuencia, pueden hacerlo. Y pueden hacerlo para la unidad de la iglesia. Y recuerdan que este mismo pasaje de Romanos 15 fue el que tocamos la vez pasada en el otro tema de aceptarnos y recibirnos unos a otros. Así que Pablo en esta sección nos está hablando de eso, de soportar las flaquezas, de edificarnos unos a otros, de no agradarnos a nosotros mismos, de en el verso 2, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto está metido en el mismo contexto y está incluido en este asunto. Pero si yo me acerco a amonestar a alguien sin bondad y sin conocimiento, más bien no estoy agradándolo para edificación, sino él no siente que se le está edificando, él siente que se le está destruyendo. Así que no es que no amonestemos, es que oremos al Señor y nos llenemos de toda la Escritura, de bondad, de conocimiento, para que al hacerlo lo hagamos para edificación. Tercero, ¿es necesario amonestar? Algunos dirían no, pero si al que está haciendo algo mal o ha torcido su camino, solo le damos una palmadita en la espalda para animarlo a que lo cambie, ¿es eso suficiente? Veamos qué dice en el libro de los Proverbios. Proverbios 24, 24. Proverbios 24, del 24 al 26. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Algo que es un principio general de la Escritura. Si alguien está haciendo algo malo y le decimos, lo estás haciendo bien, o justo eres, dice acá, los pueblos lo maldecirán. Está haciendo algo malo, ¿sí? No está andando por el camino correcto el que al malo le dice que es justo. Pero los que reprenden al que está haciendo lo malo tendrán felicidad. Entonces, por ahí decimos, ¿es bueno amonestar? Sí, es bueno. Es bueno porque necesitamos corregir el camino del que ha torcido su conducta. Necesitamos corregir el camino del que está haciendo lo malo, y en este proverbio nos dice que los que hacen esto tendrán felicidad y vendrá gran bendición sobre ellos. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. ¿Qué es lisonjear? Es adular o decir cosas para que la persona se sienta bien. Es decirle cosas, ay, es que tú eres tan lindo, tú eres tan buen hermano, tú eres tan piadoso, pero es una adulación, o sea, es algo que no es realmente verdadero. El que reprende al hombre hallará
mayor gracia. El que le lisonjea no la hallará. ¿Por qué? Porque para todos nosotros es necesario que nos corrijan cuando estamos andando en camino incorrecto. ¿Es necesario amonestar? Sí, es necesario para corregir nuestro camino. Es necesario para que no nos endurezcamos. Es necesario también para que no pensemos, porque internamente nosotros tendemos a pensar que lo que hacemos está bien. Internamente nosotros nos adulamos. Y si viene otro y también me alaba en esto, pues juntos iremos en camino incorrecto. Dice Pablo en 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y piénselo entonces, ya que hablamos también de que esto está incluido en la labor de los padres en Efesios 6:4, piense en esto. ¿Es necesario amonestar a los hijos? ¿Es necesario advertirles por qué camino han de andar? ¿Es necesario corregirlos y guiarlos con diferentes tonos? ¿Sí? De alguna manera, ¿qué hemos dicho? Que amonestar no es regañar, pero amonestar puede incluir un llamado a atención, un regaño. Pero no solo es regañar, no es dar cantaleta. Y aquí Pablo les dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Como a hijos amados, a los hijos que se ama, se les amonesta. A los hermanos que se ama, entonces se les amonesta. Amonestar es un acto de amor y es algo necesario. Es tan necesario que Pablo nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Es necesario amonestarnos? Sí, tanto que Pablo ruega que reconozcamos a los que nos amonestan, principalmente refiriéndose a los pastores. ¿Es necesario que los pastores amonesten a sus ovejas? Sí. Y el mandato es que nosotros los reconozcamos por ese trabajo y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Y cuál es su obra? Amonestarnos. ¿Qué significa? Que el pastor o los que nos presiden en el Señor han sido puestos para que nos estén regañando. Claro, cuando merecemos un regaño, hemos de recibir el regaño, pero irá también junto con instrucción de la Biblia, con advertencia de los pasos que estamos dando y con sabiduría y oraciones con amor. ¿Es necesario amonestarnos? Sí, es necesario que nos amonestemos unos a otros también, porque si solo los pastores amonestan, no faltará aquel que está entonces endurecido y le dice al pastor, pero usted es el único que me dice eso. Usted es el único que me está diciendo que yo estoy fallando en eso. ¿Es necesario amonestarnos? Sí. Empezando porque amonestarnos va con la frase unos a otros. Pero también en 1 Tesalonicenses, hay despuesito del que les acabo de leer, en el verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué hay que hacer con los ociosos? Con los que permanecen quietos, con los que están perezosos, no están dedicados a servir ni a trabajar, amonestarlos. Hay que advertirles, hay que decirles, avíspese, hermano, hay que andar por el camino que debes andar. También hay que alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes con todos, pero
el ser pacientes no quiere decir que no nos amonestemos. Es necesario amonestarnos unos a otros. Y para terminar, segunda de Tesalonicenses 3:15, que nos habla de un caso de disciplina en particular. Dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No quiero referirme como tal a este caso de disciplina, sino quiero resaltar lo siguiente. ¿Cómo hay que amonestarle? Como hermano. O sea, ¿qué hacen los hermanos? Los hermanos se amonestan. Los hermanos se alientan y advierten acerca del camino para seguir adelante. Así que, amados hermanos, es necesario amonestarnos unos a otros, amonestarnos estando llenos de la palabra del Señor y con toda la disposición a enseñarla, porque va junto con la enseñanza, y con la enseñanza en sabiduría, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Pero también es necesario que pensemos. Ya lo dijimos, de aquí para allá, amonestar. ¿Y si soy yo el amonestado? ¿Y si a mí me están diciendo, tenga cuidado con lo que está haciendo, tenga cuidado con el camino por el que anda, sea con palabras fuertes o no, sea que se hizo con sabiduría o no, el hermano tiene toda la intención de ayudarme, ¿qué he de hacer? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hemos de hacer cuando alguien nos muestra o nos advierte acerca de nuestra conducta? Pues confesar ese pecado, apartarnos, dejar de hacer eso. Porque si nos aferramos al pecado, simplemente no prosperaremos. Y que el Señor nos continúe ayudando para esta labor que, como dijimos, hace parte de todas estas acciones que nos unen en un solo cuerpo y que demuestran el amor unos a otros. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por lo que nos enseñas, Señor, respecto a este tema. Y rogamos también, Señor, que nos concedas más conocimiento de tu palabra, que nos concedas sabiduría y que nos concedas depender de ti, Padre, cuando estamos con el deseo ante la necesidad de amonestar a alguien. Permite, Padre, que esto no se haga buscando ser exaltado una persona, buscando, Señor, tener la razón o generar conflicto o tratar de humillar a otro, Señor, sino que se haga con el propósito que lo has dado para advertir en el camino, Señor, que está siguiendo algún hermano que se está desviando, para que podamos crecer y ser edificados unos a otros en amor. Señor, concédenos sabiduría. De ti desciende todo don perfecto. Concédenos sabiduría para esta labor y para que lo hagamos correctamente, para que lo hagamos como hermanos, Señor, que nos exhortemos y amonestemos unos a otros y que esto sirva también para nuestra santificación y unidad. Rogamos estas cosas, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.